Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. ¿Escuchan Buenas bien? tardes, maestro. Ok. Muy bien. Ya somos 11, ya faltan poquitos realmente. Muy bien. ¿Quién es el equipo que continúa en este momento en el rol? Creo que nosotros, profe, el equipo 1, Correcto. pero no ha llegado la que tiene la presentación, Ah, que es sugiero Giovanna. que localicen rápidamente. ¿Quiénes son los miembros del equipo, Jocelyn? Kevin Cedeño, Giovanna Sobranis y pues yo. Ok. Kevin está, estás tú. Son tres nada más, ¿no? Sí, porque Eduardo se dio de baja, entonces ya no contamos con él. ¿Cuál Eduardo se dio de baja? Eduardo, ¿Aldair? no me acuerdo eso. No sé si es Aldair. Ok. Hay que verificar nada más ese detallito. Y eso se dio de baja. Luis Cruz está intentando entrar ahorita. A ver si lo logra. Es el segundo intento de Luis. Parece que ya lo logró. Ya entraste finalmente, Luis. Ahora, en relación a la exposición, el equipo número 1 pues no está completo. Jocelyn, el equipo 2 está completo por acá. Sí, Ok, Alberto, ¿crees que puedan pasar su parte en lo que llega el miembro del equipo faltante del 1? Ya pueden compartir la pantalla si lo desean. sí, maestro. Un momento, un momento. Gracias. Maestro, ¿será que puede aceptar a nuestra compañera Giovanna?
A ver, vamos a ver. Está tratando de entrar. Ah, ya la vi. Sí. A ver, un segundito. Ya se puede ver mi pantalla. Sí, la pantalla se puede ver. Nada más estamos esperando a que llegue la compañera Giovanna Soberanes, que está entrando ahorita. Parece que ya logró entrar. Ok, si quieren pueden comenzar ustedes, por favor, Alberto. Y luego voy a pasar al equipo número 1. Adelante. Buenas tardes, maestro. Perdón por la tardanza. Sí, buenas tardes. Ahorita continúan ustedes, Giovanna, tú y tu equipo. Vamos a dejar que los compañeros del equipo 2 expongan su parte ahorita y luego vamos con ustedes. Creo que se cortó la conexión. Señora Luis creo que quiere hablar, pero no se le escucha nada. Que después de ellos, profe, ¿Qué pasó, Pedro? que después del equipo uno pasamos. Bueno, O os ponemos una vez, no sé, como guste. a ver, Giovanna y tu equipo están ya listos para poder exponer su parte. El tiempo se consume, jóvenes. Necesitamos saber. Parece que Al parecer, creo que Giovanna tiene problemas con su conexión, maestro, porque ya no está en la llamada otra vez. ya lo vi. Ya lo vi que ya no está. Juan José Shores entrando apenas. Pedro, continúen por favor con la parte que estaban mostrando ahorita en pantalla. Claro, profe. Dale. Buen día, compañeros y maestro. Adelante. Nosotros somos el equipo 2, los integrantes los mismos de siempre, Pedro, Luis Sánchez y Alberto. Nos tocó el 6.2 y el 6.3. Y a continuación explicaremos los temas. Creo que se congeló aquí. Creo que Luis está teniendo problemas con su... No pasa. ¿Quién? Luis. Luis Eduardo Cruz Damas. Permíteme. Un segundo. Sí, no lo veo acá. Sorprendentemente ya están 15 acá. No había visto tantos en mucho tiempo. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15.
¿Y quién es? Ah, ya vi quién es el que falta. Permítame un segundo. Sí, pero no se ve que intente entrar todavía Luis Eduardo. ¿Hay alguien que la parte de él? Es que supuestamente él está exponiendo la pantalla. Y Por eso se cortó la conexión. Seguro. lo puede dejar que comparta. Vamos a ver. Bueno, nosotros somos, no sé, ¿se ve la pantalla? Sí, yo estoy viendo la pantalla de administración de Bueno, en este proyectos. caso mi equipo 2, bueno, mi equipo va a exponer Ujú. y nos tocaron los temas de el 6.2 y el tema 6.3. Permíteme un segundito. Voy a hacer un movimiento acá. No escucho nada. Ok. Ahora sí puedes compartir tu parte de nuevo, por favor. ¿Puedes volver a compartir la pantalla, por favor? Ahí está. Cargando. Ok. Ahí está muy bien. Ya pueden comenzar. Bueno, 6.2, definir las actividades. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Entradas. Punto 1. Plan de gestión del cronograma. Punto 2. Línea base del alcance. Punto 3. Factores ambientales de la empresa. Punto 4. Activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas. Punto 1. Descomposición. Punto 2. Planificación gradual. Punto 3. Juicio de expertos. Salidas. Punto 1. Lista de actividades. Punto 2. Atributos de las actividades. Y punto 3. Lista de hitos. Siguiente. Bueno, aquí como se puede ver en el diagrama, empieza desde el 5.4, crear la EDBT, ¿no? Diagonal WS, línea base del alcance, que sigue a 6.2, definir las actividades, que inicia por 6.1, el planificar la gestión del cronograma, de ahí va bajando hasta el 6.3, secuenciar las actividades, y de ahí se puede ir al 6.5, estimar la duración de las actividades, de ahí pasa al 6.4, estimar los recursos de las actividades, o 6.6, desarrollar el cronograma. Siguiente. 6.2.1, definir las actividades, igual entradas. Ya. Ok, 6.2.1.1, plan de gestión del cronograma. El nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. 6.2.1.2. Línea base del alcance. La EDT o diagonal WS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto que se documentan en la línea base del alcance se deben de tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir las actividades. 6.2.1.3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros, cultura y estructura de la organización,
Información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales. Sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS. 6.2.1.4. Activos de los procesos de la organización. Estos pueden influir en el proceso, definir las actividades. Incluyen la base de conocimiento de lecciones aprendidas que contienen información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características. Procesos estandarizados, plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo. Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación que se han de tener en cuenta a la hora de definir las actividades. 6.2.2. Definir las actividades, herramientas y técnicas. 6.2.2.1. Descomposición. Es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso crear la EDT o WBS. La lista de actividades, la EDT, diagonal WBS, y el diccionario de la EDT, diagonal WBS, pueden elaborarse de manera secuencial o manera simultánea, usando estos como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDT, diagonal WBS, se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos. 6.2.2.2. Planificación gradual. Es una técnica de planificación interactiva en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma de elaboración progresiva, por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. 6.2.2.3. Juicio de expertos. Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados de alcance de proyecto detallados, EDT, diagonal WS, y cronogramas del proyecto pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades. Siguiente. 6.2.3. Definir las actividades. Salidas. 6.2.3.1. Lista de actividades. Es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. Incluye para cada actividad el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Cada una de las actividades debería tener un título único que describa su ubicación dentro del cronograma, aun cuando ese título de actividad se muestra fuera del contexto del cronograma del proyecto. 6.2.3.2. Atributo de las actividades. Las actividades tienen duraciones a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Estos atributos incluyen el identificador de la actividad ID, el identificador de la EDT WS y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de los recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades se utilizan para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde debe realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad y el tipo de actividad.
Siguiente. Ok, 6.2.3.3. Lista de hitos. Es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si estos son obligatorios, como los exigidos por contrato u opcionales, como los basados en información histórica, son similares a las actividades normales del cronograma. Presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula ya que representan un momento en el tiempo. Eh, 6.3. Secuenciales actividades. Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Entradas. Punto 1. Plan de gestión del cronograma. Punto 2. Lista de actividades. Punto 3. Atributos de las actividades. Punto 4. Lista de hitos. Punto 5. Enunciado del alcance del proyecto. Punto 6. Factores ambientales de la empresa. Punto 7. Activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas. Punto 1. Método de diagramación por precedencia. PDM. Punto 2. Determinación de las dependencias. Punto 3. Adelantos y retratos. Salidas. Punto 1. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Punto 2. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un diagrama de flujo de datos de secuenciales de actividades. De cómo va. Siguiente, por favor. 6.3.1. Secuenciales de actividades. Entradas. 6.3.1.1. Plan de gestión del cronograma. Identifica el método y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto, lo que marcará la manera en que se podrán secuenciar las actividades. 6.3.1.2. Lista de actividades. Contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto. Deben ser secuenciadas. Que deben ser secuenciadas. La secuencia de las actividades se ve afectada por las dependencias entre actividades y otras restricciones. 6.3.1.3. Atributos de la actividad. Pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor. 6.3.1.4. Lista de hitos. Puede incluir fechas programadas para hitos específicos, hecho que puede influir en la manera en la que se secuencian las actividades. Bueno, no sé cuál de mis compañeros del equipo le toca. Así que, gracias. El que sigue. Bueno, a mí me tocó el 6.3.1.5, enunciado del alcance del proyecto. Este contiene una descripción de un alcance del proyecto, de alcance de un producto. Este incluye ciertas características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades, como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces de sistemas del ámbito de un proyecto de software. La secuenciación de las actividades se pueden ver afectadas por otra información incluida en el enunciado del alcance de un proyecto, como entregables, restricciones y supuestos del proyecto, aunque esos no se ven afectados a menudo, son visibles en listas de actividades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, esta es la 6.3.1.6, factores ambientales de la empresa. Estos factores ambientales de la empresa influyen en el proceso secuencial de las actividades. Estos son las normativas gubernamentales o industriales, el sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS, la herramienta de programación y los sistemas de autorización de trabajo de la organización. Siguiente. 6.3.1.7. Activos de los procesos de la organización. Espérate.
¿Qué pasa? Ok. Bueno, estos pueden influir en el proceso secuencial de las actividades, como los archivos de proyecto provenientes de una base corporativa de conocimiento que utilizan la metodología de programación. Las políticas, tanto formales como informales, relacionadas con la implementación de las actividades. Y los procedimientos y guías, como la metodología de programación. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de establecer las relaciones lógicas, que se pueden utilizar para agilizar la preparación de conjuntos de actividades del proyecto. Siguiente. 6.3.2. Secuenciar las actividades, herramientas y técnicas. Eh, 6.3.2.1. Método de programación por precedencia, PDM. El PDM es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en las cuales las actividades se presentan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas. Estos indican la secuencia que deben ser ejecutadas. La actividad del nodo es uno de los métodos de representación de un diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. El PDM incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una de ellas es una actividad predecesora. Es una actividad que predece desde el punto de vista lógica o actividad dependiente de la misma o en un cronograma. Y una actividad sucesora, que es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de la actividad en un cronograma. Siguiente, por favor. Método 6.3.2.1. Método de programación por precedencia. Relaciones del PDM. Tiene como final a inicio que se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Un ejemplo de ello sería una ceremonia de entregas de premios sucesora que no puede dar comienzo mientras la carrera no haya concluido. El siguiente sería el final a final. Se trata de una relación lógica, la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido esta actividad predecesora. Un ejemplo de ello igual sería que sería necesario terminar de redactar un documento antes de que pueda finalizar su edición. El siguiente sería inicio-inicio. Se trata de una relación en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Un ejemplo igual sería nivelar el cemento hasta que no puede comenzar. Esto no se puede comenzar antes de verter todos los cimientos. Y por el último sería inicio a final. Esta es una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que predecesora haya comenzado. Un ejemplo sería el primer turno de vigilancia de seguridad de una plaza no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno. Y siguiente. Aquí podemos ver la gráfica o un gráfico de esa diagramación de procedencia, que sería como actividad A, final e inicio, actividad B. Actividad A, inicio a inicio, actividad B. Actividad A, final a final, actividad B. Y lo que sería la actividad A, que sería de inicio a final, actividad B. Esto
Bueno, ok. 6.3.2.1. Determinación de las dependencias. Estas determinaciones de las dependencias se pueden caracterizar a través de los siguientes atributos: obligatoria o discrecional y interna externa. La dependencia tiene como 4 atributos que solo pueden ser aplicados 2 simultáneamente de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias discrecionales externas y dependencias discrecionales internas. Eso se los va a explicar mi compañero Pedro. No, comenzando con lo que anteriormente, de explicar qué es una dependencia obligatoria. Son requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la naturaleza del trabajo. A menudo implican limitaciones físicas, como un proyecto de construcción en que es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos, o en un proyecto de electrónica que es necesario haber construido un prototipo para probarlo. En ocasiones se utiliza la expresión para llamarlo como lógica dura o dependencias duras, para referirse a estas. Las dependencias discrecionales se dominan en ocasiones como lógica preferida, lógica preferencial o lógica banda. Se establece sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada o en algún aspecto poco común de proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Deben documentarse exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de algún local total y pueden limitar las opciones posteriores de programación. Dependencias externas implican una relación entre las actividades del proyecto y las que no pertenecen en el ámbito del mismo. Por general, esas dependencias están fuera del control del equipo de proyecto. Por ejemplo, sería la actividad prueba de un proyecto de un software para depender la entrega del hardware por parte de una fuente externa. O en el caso de un proyecto de construcción, puede ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. Las dependencias internas implican una relación de precedencia entre las actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo de proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no lo haya ensamblado, se trata de una dependencia interna obligatoria. El equipo de dirección de proyecto durante el proceso de secuenciación de las actividades determina las dependencias son internas. 6.3.2.3, adelanto y retrasos. Un adelanto es una cantidad de tiempo en una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de las tareas pendientes. Eso se representaría como una relación lógica al final e inicio, con un adelanto de 2 semanas. El adelanto se representa a menudo como valor negativo de un retraso en el software de una programación. Este es un diagrama de 2 ejemplos y unos retrasos en la que está a completar la lista de pendientes con F12, que son 2 semanas de adelanto, con acondicionar el papel, el escribir el borrador, SS 15 días, retraso, editar el borrador. Adelantos y retrasos. Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 días después de haberse comenzado a escribirlo.
Eso puede representarse como una relación lógica de inicio a inicio con 15 días. Un equipo de dirección de proyecto determina las dependencias que podrían requerir un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse adelantos y retrasos para sustituir la lógica de la programación. Deberían documentarse tanto las actividades como los supuestos relacionados con las mismas. Secuenciar las actividades salidas. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Es una representación gráfica de las relaciones lógicas anteriormente dichas, también denominadas de independencias entre las actividades del cronograma del proyecto. La elaboración de un diagrama de red de cronograma de proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades de resumen. Se puede adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para la secuenciación de las actividades. Así sería el diagrama de la red anterior dicha, con un inicio, A, B, C y todas sus relaciones que tienen con cada uno. 6.3.3.2 Actualizaciones de los documentos de proyecto. Los documentos de proyectos susceptibles de actualización incluyen listas de actividades, atributos de las actividades, listas de hitos y registros de riesgos. Eso es todo y gracias por su atención, compañeros y maestro. Muchas gracias, compañero. Muy bien. Puede dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Vamos a tomar el receso ahorita, jóvenes. Les doy en 20 minutos. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Ok, profe. Ahorita nos vemos. Cerrando sesión. Adiós.